Yo describiría a Poncia como una mujer con muchas ganas de libertad, con muchas ganas de reivindicar cosas y muy moderna para esa época. Conocí a Federico desde que tenía 11, 12 años, 13, porque mi madre lo leía, tenía su libro en la mesilla de noche. La casa de Bernarda Alba la he leído, a mi madre se la ofrecieron, ella no la pudo hacer, me llamó Luis Luque, que he trabajado con él ya en otras ocasiones, como en Fedra, me dijo, oye, hacemos Poncia, y yo dije, me encanta. Confié totalmente en Luis, nos llevamos muy bien, tenemos mucha confianza, amamos mucho el arte, nuestra sensibilidad es muy parecida. Antes de la función, pues rezo, y sobre todo le pido a mis tres ángeles que tengo en el cielo, a mi padre, a mi madre y a mi hermano, que me ayuden, que me iluminen y que me inspiren. Me estiro un poco, ya vestida de Poncia, porque tengo una falda que pesa casi 5 kilos. Este escenario yo sé que lo ha pisado mi tía Carmen, lo ha pisado mi madre, pero yo lo he pisado un montón de veces. Tenemos la suerte de compartir escenarios con grandes, ¿no? Yo al público valenciano lo conozco desde que era una niña. Cuando les gusta algo, les gusta. Y yo creo que Poncia les va a gustar. Y les va a quitar durante 1 hora y cuarto pues toda la pena, toda esa desgracia que todos los españoles llevamos encima desde que pasó la Dana por esta tierra.